A ver, imaginemos por un momento que intentamos actualizar el sistema operativo de un ordenador muy viejo. No sirve simplemente con instalar una aplicación nueva y esperar que funcione. Hay que cambiar el disco duro entero, reescribir todo el código base y durante ese proceso la pantalla parpadea, la máquina hace ruidos raros y parece que todo se va a romper de forma inminente. Claro. Y ante ese parpadeo constante, la reacción instintiva de cualquier usuario es desear que sea solo un error pasajero. Ya sabes, un simple reinicio y vuelta a la normalidad. Nos aferramos a lo conocido porque admitir que la máquina entera ya no sirve, pues genera una incomodidad profunda. Yo misma confieso que es difícil de digerir. Totalmente. Nos reconforta la idea de la típica crisis temporal, pensar que es un bache del que la economía saldrá ilesa. Pero leyendo las notas y los artículos que tenemos sobre la mesa para nuestra inversión de hoy, esa esperanza se desvanece bastante rápido. La pantalla de nuestra economía global no parpadea por un error superficial, parpadea porque el sistema base sobre el que hemos construido toda la sociedad se está reescribiendo desde cero. Y cuando analizamos el panorama a través de la lente de la macroeconomía histórica, la conclusión es implacable. No estamos ante un simple ajuste de mercado. Todas las fuentes apuntan directamente al agotamiento de un modelo. Vale, vamos a desglosar esto, porque la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es precisamente desentrañar este inminente cambio de paradigma global, utilizando las perspectivas del economista Santiago Niño Becerra. O sea, no vamos a hablar de una simple recesión, vamos a sumergirnos en un cambio de sistema. Nos centraremos en desmitificar el tablero de poder global, revelando por qué la hegemonía estadounidense pende de un hilo de papel, que es el dólar, y por qué China, pese a su poderío, tiene un techo de cristal que le impide convertirse en la potencia mundial absoluta. Y luego aterrizaremos en cómo todo esto va a transformar nuestros empleos, por qué debería importarle a la gente que nos escucha, porque las reglas con las que nos enseñaron a estudiar, a trabajar y a ahorrar están a punto de quedar en papel mojado. Es que para entender la magnitud de lo que revelan estas fuentes, primero hay que trazar una línea muy gruesa entre lo que es una caída y lo que es una transición. Bajo el sistema capitalista hemos visto caídas brutales. Pensemos en 1987, cuando el índice Dow Jones se desplomó un 25% en una sola jornada. Madre mía, un pánico absoluto en Wall Street. Exacto. Pero al fin y al cabo, un evento aislado. Ese es el punto clave. Al día siguiente, la maquinaria volvió a encenderse con las mismas reglas. Las crisis transformadoras, sin embargo, son distintas. Niño Becerra señala el periodo convulso entre 1929 y 1947. Ajá. Tras el crack del 29, no hubo un simple rebote. Hubo casi 2 décadas de caos estructural, de migraciones masivas y el fin de un modo de entender el Estado. Todo eso hasta que tras la Segunda Guerra Mundial nació el modelo de protección social y el estado de bienestar que conocemos hoy. O sea que ahí cambiaron el disco duro por completo. Y según los documentos que estamos analizando, la sacudida que empezó en 2007 y 2008 no fue una simple recesión inmobiliaria. Fue el inicio de una transición de la misma magnitud que la del 29. Totalmente. Y todo indica que estamos ya en la fase final de esa reescritura del sistema. Las estimaciones sitúan el fin de esa transición caótica hacia 2025 o 2030. Una ventana temporal que, fíjate qué curioso, se alinea perfectamente con conceptos como el Gran Reinicio, el famoso Great Reset del Foro Económico Mundial. Ya, que siempre suena a conspiración, pero O de trabajo público que proponen las élites económicas para describir un reinicio sistémico que consideran necesario frente a un modelo industrial y de consumo que, francamente, ya no da más de sí. Y en medio de esta actualización forzosa, los síntomas están por todas partes. Uno de los puntos que a mí más me sorprendió en la lectura es cómo el poder tradicional del Estado se está diluyendo frente a una concentración de capital abrumadora. Las fuentes hablan de oligopolios gigantescos dominando desde la extracción de minerales hasta algo tan básico como el sector de la alimentación. Es que el Estado pierde margen de maniobra y el malestar que esto genera en los ciudadanos se traduce de forma muy visible en el ámbito político. Los análisis que tenemos apuntan al surgimiento de figuras marcadamente rupturistas. Se mencionan explícitamente las políticas de Donald Trump o de Javier Milei. Y desde una perspectiva estrictamente analítica, sin entrar en valoraciones políticas, estos fenómenos no deben interpretarse como anomalías ilógicas. Sino como un síntoma, ¿no? Eso es.
Son el síntoma inevitable de una sociedad que busca respuestas a un modelo caduco. Aunque las fuentes subrayan que los verdaderos impactos macroeconómicos de estas políticas rupturistas tardan unos 5 o 7 años en verse realmente. Claro, son la reacción de la gente al parpadeo de la pantalla. Pero si el mundo entero está cambiando de sistema operativo a esta escala, la pregunta obvia es ¿quién controla el código fuente hoy en día? Y ahí es donde la lectura nos obliga a mirar hacia Estados Unidos. Pero, ojo a esto, no por las razones que solemos imaginar. Así es. Solemos medir la hegemonía estadounidense contando portaaviones, contando bases militares por el mundo o cazas F-35. Pero las fuentes subrayan que su verdadera arma de dominación masiva, el único pilar que de verdad sostiene su imperio hoy, es un trozo de papel, el dólar. Y aquí es donde las matemáticas me dejaron asombrado. Veían los informes que Estados Unidos mantiene unos déficits anuales del 6 o 7%. A ver, si cualquier país europeo presenta un déficit continuo del 6%, los mercados lo hunden al instante, lo catalogan de economía fallida. ¿Cómo es posible que ellos mantengan ese ritmo sin quebrar? Pues se lo pueden permitir por un mecanismo de confianza global forzosa. El mundo entero necesita dólares porque las materias primas vitales, empezando por el petróleo, cotizan en esa divisa. Entonces los demás países confían en el dólar, compran deuda pública estadounidense a expuertas y permiten a Estados Unidos imprimir el dinero que necesite sin sufrir la inflación ruinosa que hundiría a cualquier otra nación. Ya entiendo por qué el concepto de la desdolarización genera verdadero pánico en la Casa Blanca. Hay un apunte en los textos sobre la anterior administración Trump amenazando con aranceles fulminantes a ciertos países. ¿Qué hay detrás de esa amenaza exactamente? Bueno, se refieren a las advertencias de imponer aranceles del 100% a países de los BRICS que intenten crear una moneda propia. Estamos hablando de potencias que intentan respaldar su comercio en oro para evitar usar el dólar. Para Estados Unidos, eso no es un simple desacuerdo comercial, es un ataque directo a su línea de flotación. Si el dólar deja de ser necesario, la capacidad de Washington de mantener su déficit desaparece de la noche a la mañana. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si miramos al otro lado del tablero, está China, a la que a menudo imaginamos como la próxima gran potencia mundial absoluta. Las fuentes señalan que son la fábrica del mundo y además el mayor comprador de oro en la actualidad. A ver, si China tiene todo ese músculo industrial y todo ese oro, ¿por qué no crea su propio dólar mañana mismo, rompe la baraja y asume el control del mundo? Lo fascinante aquí es cómo funciona realmente la compleja arquitectura del poder global. Para alcanzar la hegemonía absoluta, no basta con tener el sistema de producción más eficiente. Se requiere una supremacía total en dos frentes, el económico y el militar. Y China, según el análisis, se topa con un techo de cristal insuperable en el ámbito bélico. Ajá. Las fuentes explican que el valor último de una moneda fiduciaria a nivel geopolítico está respaldado por la amenaza suprema de la fuerza. Es decir, que no puedes imponer una moneda global si tu rival te puede borrar del mapa con pulsar un botón. Exactamente. Y el análisis detalla que el verdadero contrapeso militar de Estados Unidos no es Pekín, es Moscú. Rusia posee unas 1.710 cabezas nucleares operativas, una cifra similar a la de Estados Unidos. China, por el contrario, apenas tiene un centenar. Madre mía, la diferencia es abismal. O sea, China tiene la cartera llena, pero Rusia tiene el arsenal disuasorio. China no puede consolidarse como el hegemón absoluto porque carece de esa capacidad de disuasión extrema. Por mucha industria que tengan, siguen sujetos a la hegemonía monetaria estadounidense. Esto ayuda a entender, fíjate, movimientos geopolíticos muy curiosos. El análisis plantea el escenario de un Estados Unidos buscando suavizar tensiones militares con Rusia en el futuro, no por simpatía, sino para neutralizar esa amenaza nuclear y poder concentrar todos sus recursos en la guerra económica del sudeste asiático contra China. Es un juego de ajedrez implacable, soltando lastre militar por un lado para blindar el dólar por el otro. Pero, mientras estos gigantes reconfiguran el mundo, ¿qué papel juega Europa? Y más concretamente, economías como la española, porque si el problema de China es la falta de fuerza militar, el nuestro parece distinto. Sí, el diagnóstico sobre Europa es bastante severo. Corre el riesgo inminente de la irrelevancia. Las fuentes la describen como un mosaico fragmentado.
Tenemos 27 países con 27 sistemas fiscales diferentes. Esa falta de integración hace muy difícil competir frente a superpotencias unificadas. Aunque me pareció ver en la lectura que no todo es un páramo, ¿no? Mencionan casos de éxito muy concretos. Claro, el análisis rescata la existencia de clústeres europeos muy competitivos. En España apuntan a la zona de Beasain, en Guipúzcoa, liderando en material ferroviario, o Vitoria, con la robótica. Son excepciones brillantes, pero contrastan fuertemente con la decadencia general. Y entiendo que esa decadencia en España tiene mucho que ver con lo que las fuentes llaman el falso relato demográfico, porque llevamos años escuchando en las noticias que necesitamos urgentemente más población, que nazcan más niños o traigamos inmigración masiva, para salvar las pensiones. Pues ese es el mito que el análisis desmonta de un plumazo. Si conectamos esto con el panorama general, añadir más gente no soluciona el problema de fondo. El verdadero problema estructural, según los datos, es una productividad nefasta. El dato que ofrecen es demoledor. España tiene a día de hoy la misma productividad que tenía Alemania en el año 1996. ¡Qué barbaridad! Estamos hablando de un desfase de casi 3 décadas. Así es, y el crecimiento económico que tanto se celebra se basa puramente en volumen, en masa, se festejan los 120 millones de turistas, se apoya casi el 40% del PIB en hostelería, restauración y ocio. Este modelo no necesita alta tecnología, requiere fundamentalmente mano de obra barata. Claro, para poner cañas y limpiar habitaciones de hotel no necesitas un doctorado en biotecnología. Y esto me lleva a un dato de las fuentes sobre la fuga de cerebros que me dejó helado. Es dramático. El 65% de los españoles que migran tienen títulos universitarios. Salen buscando ecosistemas que valoren su conocimiento. En cambio, de las personas que llegan, solo el 16% posee formación superior y muchos, como señala crudo el análisis, acaban irremediablemente sirviendo cubalibres en un chiringuito porque es la única oferta masiva que genera el modelo. Añadir trabajadores mal pagados solo aplaza el colapso del sistema. Volviendo a la metáfora del viejo ordenador, este modelo basado en exprimir el trabajo físico choca de frente con la nueva actualización que viene. Y aquí entramos en un terreno que suena a distopía. Porque si por un lado la baja productividad nos hunde, por el otro, la altísima productividad de la inteligencia artificial amenaza con borrar la necesidad misma de tener humanos trabajando. Las fuentes son muy claras aquí. Hablan del fin de la clase media tradicional. Nos recuerdan que la clase media no es una ley física. Fue un invento institucional de la posguerra para comprar paz social y asegurar mano de obra y consumo. Hoy, por primera vez en la historia, se puede generar PIB con 0 unidades de factor trabajo humano. Pero ojo, que leía una advertencia importante sobre no dejarnos llevar por el entusiasmo ciego de la tecnología. Había un apunte de Goldman Sachs. Sí, un informe muy revelador de Goldman Sachs que inyecta mucho realismo. Estiman que el 98% de la inversión masiva actual en inteligencia artificial aún no ha dado rendimiento económico real. Sugieren que podríamos estar ante una inminente burbuja muy similar a la de las de .com a finales de los 90. O sea, mucho ruido y billones lascados en servidores, pero aún no saben cómo ganar dinero con ello a esa escala. Sin embargo, la tendencia a largo plazo parece imparable. Y los textos dibujan un futuro dividido tajantemente en 2 bloques sociales. Por un lado, los insiders, los integrados, los esenciales, y me llamó la atención que la clave para ser un insider no es solo estudiar mucho, son los contactos. Las conexiones lo son todo. El 65% de los buenos empleos en Estados Unidos, según los datos, se consiguen a través de redes de contactos. Si estás bien conectado, eres un insider. Si no lo estás, tus probabilidades de caer en el segundo bloque, los outsiders, se disparan. Eres prescindible. Vale, pero déjame hacer de abogado del diablo aquí. Cuando repasamos la historia industrial, siempre vemos este pánico tecnológico. Las fuentes mencionan la anécdota de los sombrereros de 1955. Dejaron de vender sombreros porque pasó la moda, pero esa gente se adaptó, se formó en otras cosas y encontró otros empleos. ¿No pasará exactamente lo mismo ahora con la IA? Esto plantea una pregunta importante, y es el gran debate actual. Pero las fuentes lo rebaten basándose en un estudio muy famoso de la Universidad de Oxford del año 2013. Demuestran que esta vez la historia no se repite. En la revolución industrial, la máquina sustituía la herramienta.
pero el humano seguía ahí para operarla. Con la IA actual, la máquina sustituye al humano por completo en toda la cadena de valor cognitivo. Claro. Ya no eres el operario del telar. La máquina teje, diseña y vende sola. Y si llegamos a ese punto donde millones de personas son outsiders, prescindibles, ¿cómo evita la sociedad un colapso total? Los documentos introducen aquí un concepto que, la verdad, da escalofríos: el trinomio social. Sí, es un mecanismo puramente pragmático de ingeniería social. Para mantener la paz entre toda esa masa de outsiders, la sociedad avanzará hacia 3 pilares. El primero es la renta básica universal. Y ojo, el texto subraya que esto ya está asumido y promovido por los altos directivos de Silicon Valley. No es una idea antisistema. Porque necesitan que alguien tenga dinero para comprar lo que producen sus máquinas, claro. Exacto. El segundo pilar de este trinomio social es la marihuana legal utilizada explícitamente como una herramienta de apaciguamiento y evasión. Y el tercero es una oferta inagotable de ocio digital gratuito. Renta básica, evasión química y pantallas infinitas para estar entretenidos y no molestar. Tela. Ante un panorama así, donde el dólar se tambalea y la clase media desaparece, la pregunta que se hará a mucha gente que nos escucha es: ¿dónde refugiarse? ¿Cómo proteger el fruto del trabajo actual? Y según las notas, no existen fórmulas mágicas ni tradicionales. No, porque la velocidad del mercado lo ha cambiado todo. Fíjate en este dato. Hace 15 años, un inversor medio mantenía una acción durante unos 4 años. Hoy, debido a los algoritmos, el tiempo medio que una acción se mantiene es de 20 segundos. 20 segundos. Es de locos. Así es. Megaentidades como BlackRock pueden mover índices enteros a su antojo. Competir ahí como pequeño ahorrador es casi imposible. ¿Y sobre los activos de moda como el Bitcoin? Las fuentes advierten que es un activo de altísimo riesgo. Solo es apto para quien tenga excedentes millonarios que no vaya a necesitar en 4 años y, sobre todo, que esté dispuesto a perderlos por completo sin que su vida cambie. Vale. Entonces pensamos en el oro de toda la vida. Pues, a pesar del miedo generalizado y del instinto de comprar oro, los analistas lo desaconsejan fuertemente para el ciudadano de a pie. Aseguran que es un mercado cerradísimo, manipulado y controlado por apenas 10 brokers y 20 mineras en todo el mundo. Entrar ahí sin información privilegiada es un suicidio financiero. No es para aficionados. Y por eliminación llegamos al refugio español por antonomasia: el ladrillo. Comprar una casa porque eso siempre está ahí, ¿no? La vivienda es lo único que da seguridad física. El análisis cita textualmente que el perito te dice que durará 100 años. Pero en España el problema viene del diseño puramente especulativo. Esto se originó en 1955, bajo el mandato del ministro José Luis Arrese. Sí, la famosa frase que encontré en los textos. Esa misma. El objetivo era crear un país de propietarios, no de proletarios. Se diseñó el sistema para que la vivienda fuera una herramienta de especulación y ascenso social. Las fuentes lo contrastan con modelos como el de la ciudad de Viena en Austria, que tiene un fortísimo parque de alquiler público para asegurar el derecho a la vivienda y no para especular en bolsa con los pisos. Entonces, ¿qué significa todo esto que hemos repasado? Significa que vivimos los últimos coletazos de un modelo centenario. Hemos visto el frágil poder del dólar sosteniendo a Estados Unidos frente a una China con un techo de cristal por su falta de poder militar. Y hemos visto la engañosa ilusión de que la demografía salvará la economía europea, cuando el verdadero problema es una productividad estancada en los años 90. Y para sobrevivir individualmente a este tsunami tecnológico y social, el consejo final basado en las fuentes rompe los esquemas tradicionales. Ya no sirve hacer una carrera normal y esperar que un banco te contrate para toda la vida. La clave que recomiendan es profesionalizar tu hobby. Si te gusta hacer mesas de madera, haz lo imposible por ser el mejor fabricante de mesas del mundo. Tienes que ser hiperespecializado, porque las profesiones intermedias, el empleado de oficina genérico, están muertas. O eres el mejor artesano en tu nicho, o el algoritmo te arrolla. Y para despedirnos hoy me gustaría dejar a quienes nos escuchan una semilla intelectual que flota a lo largo de toda esta inversión. Si realmente nos dirigimos hacia esa sociedad del trinomio social, una sociedad de outsiders pacificados con renta básica y ocio gratuito porque nuestro esfuerzo ya no es necesario para generar riqueza, ¿de dónde vamos a extraer los seres humanos nuestro propósito vital en las próximas décadas? Si históricamente nos hemos definido por nuestro trabajo y lo que aportamos a la comunidad, ¿seremos definidos en el futuro solo por lo que consumimos?
Un tema apasionante y, la verdad, un poco inquietante para que cada persona lo reflexione por su cuenta. Hasta el próximo análisis a fondo.